Listo, bueno, muy buenos días, tardes. Mi nombre es Mariano Solórzano, soy psicólogo clínico, trabajo en el hospital psiquiátrico, como lo comentaba la compañera, al lado de la pediatra y la psiquiatra que escuchamos en la mañana. Mi tarea es titánica, porque qué difícil es mantener la atención de todos ustedes a esta hora, ¿verdad? Porque nadie está pensando en rehabilitación cognitiva, estamos pensando en el almuerzo. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de ser muy puntuales. De hecho, el objetivo de venir a compartir con ustedes algunas ideas generales en torno a la rehabilitación cognitiva, y lo comentaba también la compañera de fisioterapia hace un ratito, no es venir a dar recetas acabadas, ¿verdad? Ni venir a establecer o hablar de estrategias mágicas que nos van a funcionar para el 100% de usuarios, porque eso sería bastante utópico, ¿verdad? Siempre cuando pensamos en la rehabilitación cognitiva tenemos que pensar en un proceso individualizado para cada uno de los sujetos, en donde este concepto de recetas no funciona, no sirve, ¿verdad? Antes de hablar propiamente de lo que es la rehabilitación cognitiva, y que de hecho ya varias de las conferencias de la mañana creo que han abonado el terreno, han hecho una bonita antesala para hablar de este tema, incluso me han economizado algo de trabajo de la charla. Sí me gustaría compartir un poquito lo que se comentaba al inicio, ¿verdad? Que es sobre el proceso de envejecimiento y la concepción que nosotros tenemos desde el punto de vista cognitivo, ¿verdad? De esa perspectiva sobre el proceso de envejecimiento como tal. Si ustedes ven por acá en la lámina, se plantea que el deterioro cognitivo y la edad desde hace mucho tiempo atrás han sido dos términos íntimamente relacionados, y la gente se siente bastante inclinada a pensar la adultez mayor, el proceso de envejecimiento, alrededor de un proceso de deterioro cognitivo. Y como ustedes ven aquí en la lámina, realmente eso es una actitud bastante poco esperanzadora, ¿verdad? Cuando las personas de edad, y esto es bastante curioso, discuten sobre su estado de salud y sobre su bienestar, ustedes saben muy bien que una de las preocupaciones que más mencionan ellos son las relacionadas con los problemas precisamente de la memoria, incluso con ese gran temor de llegar a padecer o desarrollar una enfermedad tipo Alzheimer, una demencia tipo Alzheimer. Y es que precisamente esta y muchas otras ideas se han llegado a convertir en mitos alrededor del proceso de envejecimiento como tal. Otro de esos mitos precisamente es que la habilidad de la memoria se reduce en las personas de edad avanzada a tal punto que afecta de manera significativa sus funciones diarias. Y vean qué curioso, diversas investigaciones que están muy bien documentadas y que han sido realizadas por prestigiosas universidades europeas y estadounidenses nos indican que la verdad es que realmente es un 85% de los adultos mayores de 65 años o más que llegan a esta edad, inclusive a una edad más avanzada, sin presentar ningún tipo de alteración de la memoria, abiertamente hablando de por medio. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que definitivamente tratar de homologar el proceso de envejecer al deterioro cognitivo, a la pérdida de memoria, puede ser un grave error. Además de la conceptualización que nosotros tenemos que hacer sobre este asunto de la pérdida de la memoria, en muchas ocasiones, yo creo que a muchos de acá nos ha sucedido que me levanten la mano quien ha perdido las llaves de su carro, de su casa, y no las encuentra, ¿verdad? Yo sería el primero, sí, claro, todos, ¿verdad? Y es muy curioso porque en ciertas ocasiones, por no decir que de forma muy frecuente, este tipo de olvidos, que es lo que nosotros conocemos como olvidos benignos. ¿Por qué olvidos benignos? Por eso, precisamente porque hay un auditorio de personas jóvenes, ¿verdad? Para piropearles a todos, personas muy jóvenes, que levantan su mano, ¿verdad?, ante una pregunta como esta. Sí, claro, por supuesto, eso es una cuestión muy de la vida cotidiana y nos puede ocurrir con muchísima frecuencia. Ahora, ¿significa entonces que el hecho de que yo no encuentre las llaves de mi casa o que no encuentre las llaves del carro, y a veces sorpresa, ¿verdad?, me doy cuenta que las tenía en la mano, que tenía un par de segundos de estar buscándolas por ahí, significa entonces que yo me estoy demenciando, que estoy a la puerta de un deterioro cognitivo?
cognitivo? Definitivamente que no, ¿verdad? Hay que aprender a diferenciar estas situaciones que se pueden presentar más a nivel atencional, ¿verdad? Que están más relacionadas quizás con estímulos del medio ambiente que nos rodea o esta sociedad tan estresada en la que vivimos, que con una cuestión propiamente ya de deterioro cognitivo. Dice por acá que entonces en la actualidad son muchas las investigaciones científicas y las demostraciones clínicas que han logrado comprobar la eficacia de diversos ejercicios sencillos en la estimulación de las funciones mentales superiores, como por ejemplo la atención, la memoria, el lenguaje. Y vean que cuando me refiero a estrategias o a técnicas o a ejercicios sencillos, ¿verdad? Subrayamos por ahí esto de sencillos. Ahora el compañero que presentó por acá unas cuantas dinámicas, ustedes se pudieron dar cuenta de cuán entretenido puede ser, ¿verdad? Todo el auditorio estaba como muy al tanto de lo que estaba sucediendo, viendo cuánto valía la brujita o el fantasmita por ahí. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver lo que estaba ocurriendo en cada uno de nuestros cerebros mientras lográbamos dar una respuesta, ¿verdad?, relativamente sencilla a un ejercicio que pues de una u otra forma resultó atractivo e interesante, nos sorprenderíamos, ¿verdad? Precisamente esa es la esencia de la rehabilitación cognitiva, ¿verdad? Ahora la compañera también de fisioterapia hablaba de la importancia no de la cantidad, sino de la calidad. Precisamente eso es un eslogan o un estandarte también cuando hablamos de rehabilitación cognitiva. No es la cantidad de cosas que hagamos, no es la complejidad de las cosas que hagamos, más bien precisamente en esas tareas sencillas y muy de la vida cotidiana es donde está la columna vertebral, el eje central que sostiene los principios básicos de la rehabilitación cognitiva como tal. ¿Qué es entonces? Si tuviéramos que definir la rehabilitación cognitiva, ¿en qué términos sería más apropiado hacerlo? Vean por acá que yo les presento una definición que dice que es un set estructurado de actividades terapéuticas que están especialmente diseñadas para reentrenar las habilidades de un individuo, para pensar, por ejemplo, para reentrenar la parte del juicio, del razonamiento, del análisis, para la toma de decisiones que es tan importante para el proceso de adaptación del sujeto. Y en este sentido es importante mencionar que la era moderna como tal de la rehabilitación cognitiva empezó hasta hace poco, realmente. Todavía hace algunos años atrás hablar de rehabilitación cognitiva a veces nos resulta como una isla por ahí desconocida, inclusive para muchos profesionales de la salud, porque generalmente cuando tendemos a hablar de la rehabilitación o del concepto de rehabilitación como tal, lo que se nos viene a la cabeza es como esta imagen típica de la rehabilitación física, como lo planteaba la compañera hace un ratito, ¿verdad?, de una persona que tiene alguna condición física particular, entonces que voy a rehabilitación física, ¿verdad? Pero cuando ya cambiamos esto de físico por cognitivo, nos cuesta como un poquito tener conciencia, ¿verdad?, de qué es la rehabilitación cognitiva, de cómo se hace, o más aún quién la hace, ¿verdad?, o quién debería de hacerla, cada cuánto se hace, con qué la haga, que es un poquito las preguntas que vamos a responder. Si tuviéramos que ubicarnos un poquito históricamente cuando surge la rehabilitación cognitiva, de una u otra forma, estos procesos de rehabilitación y muchas de las terapias que existen en la actualidad son un contestatario de la sociedad ante la hecatombe de las guerras mundiales, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, en aquellas épocas la gente iba a combatir en la guerra, ¿verdad?, y su familia, su sociedad como tal, sabía que se iba y sabía también que era muy probable que no volviera. Pues resulta que cuando todas estas personas combatientes de guerra empezaron a regresar a sus hogares, nos dimos cuenta que evidentemente no regresaban en la misma condición en la que se habían ido, no solamente desde el punto de vista del deterioro físico, sino también del deterioro cognitivo, incluso relacionado con el deterioro físico, ¿verdad? Personas con traumatismos craneoencefálicos, con situaciones postraumáticas, etc. Podríamos hacer una lista enorme de situaciones que se dieron por ahí y claro, entonces eso le replantea al sector salud
un panorama bastante arduo, bastante diferente del que veníamos acostumbrados a hacer, de curar simplemente el síntoma físico evidente como tal y no pensar tal vez en esta parte cognitiva o mental que nos dimos cuenta después de un tiempo que era igualmente importante o incapacitante inclusive en una persona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la rehabilitación, podemos hablar de estrategias como lo vemos aquí en la lámina, que son estrategias restaurativas o estrategias compensatorias. Hay algo muy importante: el objetivo de la rehabilitación cognitiva nunca va a ser recuperar en un 100% esas neuronas de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central que se han deteriorado, ¿verdad? Investigaciones recientes han logrado demostrar que lejos de lo que nosotros creíamos hace un tiempo atrás, las neuronas tienen la capacidad de regenerarse. Lo que pasa es que a una persona quizás no le alcanzaría una vida completa para ver una sola neurona de su sistema nervioso central regenerada, por supuesto, pero bueno, en pleno siglo XXI ya tenemos la potestad de decir que tienen una capacidad regenerativa. Habría que ver entonces qué va a ocurrir dentro de unos años con este planteamiento, pero a ciencia cierta la rehabilitación cognitiva nunca va a pretender curar, ponemos esta palabra por ahí entre comillas, ¿verdad? Curar o volver nuevamente al estado basal del sujeto, al estado previo de funcionamiento, porque esto es imposible. Por eso hablamos de estrategias, como ustedes lo ven en la lámina, estrategias restaurativas, ¿verdad? ¿Hasta qué punto entonces nosotros no, claro, con la estrategia como tal, no vamos a curar, no vamos a crear nuevas neuronas, ¿verdad? Pero esto es lógico, es bastante evidente, pero sí vamos a crear nuevas conexiones neuronales. Recordemos que algo fantástico de nuestro sistema nervioso central, de nuestro sistema nervioso en términos generales, es que no dependemos tanto de la cantidad de neuronas que tenemos, como si de la calidad y de la cantidad de conexiones neuronales que establecemos, ¿verdad? Y precisamente ese es el marco en el cual se encuadra la rehabilitación cognitiva, a través de una serie de intervenciones o de estrategias muy particulares que obviamente no es el objetivo de la charla venir a hablar de todas ellas porque sería imposible. Eso podría ser toda una mañana de discusión o de educación como tal en este sentido, sin plantearnos entonces que existen estrategias particulares que no están asociadas con la cantidad o con cuestiones complejas, sino con cuestiones bastante sencillas y muy puntuales que ahora vamos a visualizar por acá, que al hacerlas precisamente estamos trabajando a nivel de esta parte restaurativa de este sujeto. Y también, cuando ya el panorama quizás es un poquito más difícil y no podemos hablar de estrategias a nivel de restauración, tenemos la otra señorita que está por ahí presente en la lámina, las estrategias compensatorias, ¿verdad? De qué forma nosotros le podemos ayudar a este sujeto adulto mayor, ¿verdad? Para que pueda hacerle frente a los requerimientos del medio que le está rodeando. Yo creo que en pleno siglo XXI esto es bastante fácil, ¿verdad? Ahora alguien por ahí ponía el ejemplo del celular, ¿verdad? Y esto es muy cierto. Yo digo que todos nosotros como personas jóvenes somos las futuras generaciones del Alzheimer, ¿verdad? Ya no por una cuestión genética o del azar, sino ya por una cuestión de aprendizaje, porque tenemos aparatitos a nuestro alrededor de aprendizaje o desaprendizaje, más bien, ¿verdad? Aprendemos a desaprender, ¿verdad? Lo que naturalmente debería de darse. Ya nadie recuerda un número de teléfono, para eso está el celular, para eso está la tableta, para eso está la agenda electrónica por ahí, ¿verdad? Es muy curioso, alguien está tomando un antibiótico, ¿verdad? Y tiene que poner me incluyo, lamentablemente tengo que aceptarlo, tiene que poner una alarma a las 7 de la noche para recordar que tiene que tomarse el antibiótico. Y lo más curioso es que a las 7 de la noche el aparatito empieza a sonar y decimos, uy, ¿qué me está avisando? No recordábamos ni siquiera que estaba sonando por el famoso antibiótico, ¿verdad? Entonces, estas cosas que nos suceden a todos, y yo estoy seguro que realmente nos suceden a todos, son situaciones, ¿verdad? O terrenos bastante fructíferos para que se desarrollen este tipo de deterioros en un mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces hay que preocuparnos desde ya un poquito por esa parte.
Tenemos por acá entonces que la rehabilitación constituye una disciplina que ha experimentado grandes cambios y progresos en las últimas décadas hasta convertirse en un instrumento imprescindible en los programas de rehabilitación de muchos pacientes, porque volvemos a lo que yo les comentaba hace un ratito, tendemos a pensar los procesos de rehabilitación muy desde el punto de vista físico y descuidamos de una u otra forma esta parte cognitiva que es tan importante en los adultos mayores y en cualquier ser humano en términos generales que se sometan a un proceso de rehabilitación por una condición particular. Entonces, el proceso como tal se basa en los principios de la plasticidad y reorganización y también la regeneración del sistema nervioso. Si quisiéramos puntualizar la actriz o la protagonista de esto que estamos hablando es esto que les acabo de mencionar, la plasticidad neuronal. Nuestro cerebro, y utilizamos un poquito la metáfora para poder entender esto, tiene una capacidad plástica, tiene una capacidad de flexibilidad, una capacidad de adaptación que es increíble, ¿verdad? Que hasta hace un tiempo atrás se desconocía, o por lo menos no había mucha investigación, mucha literatura científica de por medio, pero que ahora en pleno siglo XXI todos lo tenemos bastante claro. Y aquí es donde aplicamos este dicho bastante popular, ¿verdad? De que lo que no se mueve, lo que no se utiliza, se atrofia, ¿verdad? Pues exactamente cuando aplicamos esto al cerebro, funciona de la misma manera. La plasticidad neuronal nos permite entonces que a través de una serie de estrategias de rehabilitación cognitiva bastante sencillas, como ya les he comentado, ese cerebro tenga la capacidad de readaptarse, ¿verdad? De crear nuevas conexiones neuronales que vean o que se vea traducido todo esto precisamente en una mayor capacidad de adaptación o de adaptabilidad al medio de parte de la persona. De esta forma, entonces el término rehabilitación cognitiva se aplica a una gran variedad de estrategias y técnicas de intervención que apuntan a ayudar a los pacientes a reducir, a manejar y a afrontar de una manera lógicamente más eficiente los déficits cognitivos que pueden aparecer luego de un deterioro cerebral. Algo muy importante con la rehabilitación cognitiva y en lo que me gustaría hacer énfasis es que cuando hablamos de rehabilitación cognitiva no estamos hablando de un proceso de escolarización del adulto mayor, que a veces son términos que tienden a confundirse. Entonces cometemos el error de pensar que hacer rehabilitación cognitiva implica escolarizar al adulto mayor, ¿verdad? Entonces como que implica volver a repasar el asunto de los números y de las palabras y de las mayúsculas y de las minúsculas, ¿verdad? Perdemos de vista cuál es el objetivo, como lo planteaba el compañero en la charla de la mañana, de buscar las palabras que estén escritas con H, ¿verdad? Perdemos de vista qué es lo que estamos pretendiendo hacer, que ahora lo vamos a comentar, a llevar a cabo un ejercicio con esto. Y pensamos que realmente estamos escolarizando al sujeto a ver si reconoce si la palabra había va con H o va sin H, si la palabra ser va con H o sin H, ¿verdad? La rehabilitación cognitiva está lejos, muy muy lejos de un proceso de escolarización. Más bien es todo lo contrario. Lo que tratamos de hacer a través de la rehabilitación cognitiva es entrenar o es estimular capacidades que ya previamente el sujeto tiene, que ha adquirido, hablando de inteligencia cristalizada, inteligencia fluida, conocimientos que haya adquirido a lo largo de un proceso de escolarización formal, ahora sí, o a lo largo de la interacción con el medio que le ha rodeado a lo largo de su vida. Pero no se trata de venir a repasar conceptos o a escolarizar, es estimular o trabajar con lo que ya el sujeto tiene como tal. Bien, el fin último entonces, como lo vemos por acá de la rehabilitación cognitiva, es mejorar la calidad de vida. Yo creo que este es el eslogan de casi de todas las charlas que hemos tenido oportunidad de escuchar la mañana de hoy, ¿verdad? Es mejorar la calidad de vida del paciente o su habilidad para funcionar tanto en el hogar como en su comunidad. Inclusive yo le agregaría ahí que no es solamente la calidad de vida del paciente, sino también la calidad de vida del cuidador, ¿verdad? Que es lo que nos atañe a todos nosotros en este momento. Definitivamente, las personas que trabajan con adultos mayores, cuando están frente a adultos mayores con un deterioro cognitivo, con un síndrome demencial, y son personas que están estimuladas cognitivamente, eso se traduce en un
un beneficio para esta persona cuidadora, desde todo punto de vista, ¿verdad? Porque estamos hablando de funcionalidad de esta persona, de mayor adaptación y lógicamente esto nos lleva a hablar de un mayor grado de independencia. Bien, son reversibles entonces esos déficits cognitivos de los que estamos hablando, porque aquí también retomo un poquito la idea que se planteaba en la mañana, ¿verdad? La diferencia entre un deterioro cognitivo y una demencia o un síndrome demencial, ¿verdad? Y es importante plantear eso, cuando una persona envejece, está comprobado, y eso está muy claro, que tiene un declive cognitivo, ¿verdad? Hay un declive cognitivo. Evidentemente, una persona de los 70 años no va a funcionar con una velocidad de respuesta, una capacidad léxica de memoria, de atención, al igual que como lo hace un chiquillo de 15 años o una persona de 20 o de 35 años. Por supuesto que hay un declive cognitivo y que eso es normal y eso es lo esperable, ¿verdad? Así como envejece la piel, nos arrugamos, salen canas y demás, ¿verdad? Pues también ese cerebro envejece y eso es lo que le llamamos declive cognitivo. Sin embargo, no nos confundamos y a pensar, no cometamos el error de pensar que ese declive cognitivo nos lleva obligatoriamente y de forma desastrosa a un deterioro cognitivo, y que ese deterioro cognitivo, que es una reacción en cadena, ¿verdad?, de falsas creencias, y que ese deterioro cognitivo nos puede llevar lamentablemente a un síndrome demencial, a una enfermedad de Alzheimer, porque no necesariamente ocurre de esa manera, ¿verdad? El declive cognitivo se puede mantener así durante toda mi adultez mayor, como un declive cognitivo que es muy propio del proceso de envejecimiento. Mi deterioro cognitivo leve también se puede mantener durante mucho tiempo como deterioro cognitivo, sin que eso implique que haya o que vaya a haber un proceso demencial o una demencia tipo Alzheimer de por medio. Entonces, entender eso es importante. Por eso, con base en esto que les planteo, nos hacemos la pregunta: ¿son reversibles los déficits cognitivos? Bueno, una lesión en el cerebro puede afectar, dice por acá en la lámina, de manera ya sea pasajera o permanente, las funciones psicológicas superiores, que son todas estas habilidades de memoria, de atención, de lenguaje, de las que estamos hablando. Los trastornos que producen en las actividades funcionales pueden ser reversibles, parcialmente reversibles o irreversibles. ¿Qué ocurre en el caso de la demencia? Bueno, aunque no podríamos decir que en un 100%, porque hay subtipos que tienen sus características particulares y que no es el objetivo de la charla de hoy hablar de eso, sí podríamos decir que un alto porcentaje de estos síndromes demenciales, los deterioros cognitivos son irreversibles. Por eso entonces decimos que el objetivo nunca va a ser curar ni montar como a través de la rehabilitación cognitiva, y ahora sí que ni a través de lo cognitivo, ni lo farmacológico, ni nada, no podemos montar a esa persona en una máquina del tiempo y devolverla a su estado basal de hace 5 años, de hace 6 años, porque evidentemente eso es imposible, pero sí lo que podemos hacer es retardar el proceso de deterioro cognitivo. Y cuando retardamos el proceso de deterioro cognitivo es cuando precisamente traducimos o se traduce en calidad de vida para ese paciente, para ese adulto mayor y para su familiar. Nosotros, por lo menos ahí en el hospital, a veces tenemos experiencias tristes, ¿verdad? Cuando un usuario ingresa por una situación X, ¿verdad? En el mes de noviembre del año pasado, y ahora en mayo vuelve a ingresar y han transcurrido unos cuantos meses, se hace una revaloración y vemos que de repente, por las condiciones propias, ¿verdad?, de las circunstancias de vida de ese usuario, pues ese deterioro, esta situación cognitiva de noviembre al mes de mayo ha aumentado de manera considerable, ¿verdad? Y que no es la media, o sea, en la media estadística eso no es lo que se esperaría, siempre y cuando haya la posibilidad de acceder a un proceso de rehabilitación cognitiva en donde una persona en 12 meses, ¿verdad?, no haya desviaciones estándar como lo utilizamos nosotros en psicología para hacer este tipo de valoraciones que estén muy por encima o muy por debajo de la media, sino que se mantenga. ¿Quién puede beneficiarse entonces de dicha rehabilitación? Esto también es muy importante. Cualquier persona, definitivamente cualquier persona que haya sufrido cambios en su capacidad, por ejemplo, para concentrarse,
para pensar, para memorizar, para mantener un trabajo, sus estudios o las tareas del hogar, luego de un deterioro o de una enfermedad cerebral. Y vean ustedes aquí en la lámina que son bastantes amplias las posibilidades, ¿verdad?, de pacientes o las características que podrían tener ciertos pacientes para ser usuarios de una rehabilitación cognitiva. Esto se los planteo porque volvemos a lo mismo de las creencias erróneas. A veces tendemos a pensar que la rehabilitación cognitiva es un proceso propio, exclusivo, ¿verdad?, del adulto mayor y además con demencia, ¿verdad?, o con Alzheimer, y no necesariamente es así. Cualquiera de nosotros ante una situación que comprometa nuestras capacidades cerebrales podría ser usuario de la rehabilitación cognitiva y obtener también los mismos beneficios que obtiene la persona adulta mayor. Bien, ¿cuánto tiempo tarda la rehabilitación cognitiva? Un poquito lo que ya les he comentado en varias oportunidades. No estamos hablando de la cantidad, estamos hablando de la calidad. Nosotros no podríamos decir que un proceso de rehabilitación cognitiva como tal tiene un tiempo definido, ¿verdad? Podemos tener acceso a una serie de programas de rehabilitación cognitiva, pues sí, que de una u otra forma nos marcan un tiempo de inicio y un tiempo de finalización, pero ajustarnos de forma obsesiva o estructurada a cuándo inicia y cuándo termina, sobre todo a cuándo termina, es bastante ilógico, ¿verdad? Porque estamos hablando de procesos cerebrales que son muy complejos, ¿verdad?, que a lo largo de los procesos de estimulación nos pueden dar muchas sorpresas, y entonces hablar de un tiempo de finalización es difícil. Además de que si tuviéramos la oportunidad, sobre todo cuando hay un deterioro de por medio, de estar rehabilitándonos todos los días, ¿verdad?, aunque sea unos cuantos minutos al día, eso sería fenomenal, eso es lo que siempre se recomienda. A veces pensamos que una sesión de rehabilitación cognitiva tiene que implicar sentarnos 2 horas con el usuario, ¿verdad?, y ojalá si se hiciera, como me comentaba la otra vez una señora, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Claro, ese pobre señor a las 3 de la tarde ya no quiere saber absolutamente nada de esta señora majadera que me viene a decir que me acuerdo de la imagen, y que si el señor de la imagen tenía sombrero o no tenía sombrero, o la bruja o el fantasma. Ya no quiero saber nada de eso porque he dedicado gran parte del día a eso y ya estoy cansado. A ver, no hay que tener deterioro cognitivo ni ser un paciente con Alzheimer para vivenciar una situación de esas, ¿verdad? Si después de esta charla a ustedes les sorprende diciendo que faltan 3 charlas más antes de tener la oportunidad de almorzar, a pesar de que aquí nadie tenga deterioro cognitivo, nos cansaríamos, ¿verdad? Por supuesto, y ya no querríamos saber nada del tema, por más que sepamos que hay algo importante de por medio. Por supuesto, estamos hablando de la motivación. Y eso me lleva precisamente a comentar este otro punto que es fundamental. Cuando hablamos de rehabilitación cognitiva, si bien es cierto, hablamos de cognitivo, no nos quedamos solamente en eso, en lo cognitivo, sino que también vamos mucho más allá. Vamos al ámbito emocional y vamos al ámbito conductual. Cuando yo hago rehabilitación cognitiva, estoy trabajando al mismo tiempo esas 2 áreas, y sobre todo la parte emocional. Creo que para todos nosotros esto es bastante claro. Nada que nos genere, o que no nos genere, mejor dicho, emoción, que no nos genere afecto, que no provoque ese impacto emocional en cada uno de nosotros, no va a generar aprendizaje, no va a generar estimulación, ¿verdad? Porque eso es estar exactamente como viendo una película que definitivamente no me gusta, ¿verdad? Porque no me gustan las películas de terror y tengo que estar ahí 1 hora y 40 minutos viendo la película. Pues esa película no me va a generar nada otra cosa que aburrimiento, ¿verdad? Pues esta misma metáfora, si la utilizamos con la rehabilitación cognitiva, sucede exactamente igual. Aquello que yo hago como el adulto mayor tiene que generar motivación, tiene que despertar el afecto de la persona. Por eso es que les decía al inicio que hablar de recetas acabadas, ¿verdad? Como decir, bueno, este es el paso 1, 2 y 3 para rehabilitar a los adultos mayores con deterioro cognitivo, y es como una caja, un saco donde todos caben. Es imposible, es utópico, ¿verdad? Siempre los procesos de rehabilitación tienen que ir adaptados a las circunstancias de vida de la persona, al conocimiento que tenga la persona, a sus experiencias de vida previas. No es lo mismo llevar a cabo un proceso de rehabilitación cognitiva con una persona analfabeta, ¿verdad?, que tal vez no pasó de un primer grado
primaria y que tal vez con costos puede anotar su nombre y poner su firma, a trabajar un proceso de rehabilitación cognitiva con una persona que ha sido médico de profesión o que ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que ahora está atravesando por una situación como esta. Evidentemente, esto que nosotros le llamamos los rendimientos previos o el funcionamiento basal, o sea, lo que estaba antes de que se diera el deterioro, es muy importante. Cuando perdemos de vista eso, perdemos de vista entonces el proceso de rehabilitación que estamos haciendo. Imagínense ustedes que la complejidad de cada uno de los ejercicios debe de ir en función a eso. Entonces, una persona que está cursando con un deterioro cognitivo leve y que de repente lo pongamos por ahí a hacer un ejercicio para una persona que tiene un deterioro cognitivo quizás un poco más avanzado o el mismo deterioro pero con un nivel de escolaridad mucho más bajo, pues puede sentirse más bien ridiculizado, ¿verdad? Como usted a mí, ¿verdad? Con la trayectoria que yo tengo, me va a poner aquí a marcar con X las bolitas y hacer esto, otro, los triangulitos, ¿verdad? Me está tomando el pelo. Entonces volvemos a lo mismo. Este asunto de la emoción, de la motivación que hay de por medio cuando hablamos de la rehabilitación cognitiva, y que eso ahora, dicho así en un micrófono, es bastante sencillo y todos lo podemos tener bastante claro, pero son esas pequeñas, grandes cosas que a la hora de poner en práctica esos procesos de rehabilitación no se contemplan y por eso fracasamos. De repente nos encontramos entonces diciendo, es que a él no le gusta, o su periodo de atención es de 5 minutitos y ya no más, entonces se me hace tan difícil, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que abrir un signo de pregunta y decir, bueno, realmente esas son las circunstancias que, bueno, ya caracterizan al sujeto como tal, o esta es esa metodología que yo estoy llevando a cabo que no contempló algunos elementos fundamentales, lo que está dando al traste con el proceso de rehabilitación. Ahora, una pregunta importante, ¿solo un terapeuta puede realizar la rehabilitación? La respuesta es definitivamente no. Más bien son los familiares o los cuidadores, ¿verdad?, que son las personas más cercanas al paciente, los que deben de tener o deberían de tener una tarea prioritaria o un rol prioritario en los procesos de rehabilitación, como lo dice en la lámina, no solamente por la situación de cercanía, ¿verdad?, de estar ahí día con día o por lo menos varias horas del día, en una mañana, en una tarde, sino también por ese clima de afecto, por esa relación de confianza, de emoción, ¿verdad?, de cariño inclusive, que puede haber entre las dos personas, porque no es lo mismo, por ejemplo, un usuario, un adulto mayor que tiene un deterioro cognitivo, haciendo rehabilitación cognitiva conmigo, en una sala de un hospital, ¿verdad?, con una serie de elementos de por medio que siempre van más bien como en contra del proceso de yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir ya, yo extraño a mi hijo, mi casa está sola, me van a robar, y tras de eso usted me viene a decir que quiere que me siente a hacer esto y esto y esto. Claro, evidentemente la figura del terapeuta, por ser una persona desconocida y las circunstancias en ese momento no son las adecuadas, son adecuadas las circunstancias que se dan precisamente en esa relación con el cuidador, ¿verdad?, en el hogar o en su casa, si fuese el caso. Entonces, no se necesita ser una persona experta, no se necesita ser especialista para llevar a cabo procesos de rehabilitación cognitiva con la persona. Más bien yo creo que depende un poquito más como de tener una orientación, sí, pero muy básica, y además de eso sumarle muchísima creatividad y muchísima originalidad a lo que yo hago, porque como les insisto, debido a que la rehabilitación cognitiva es un proceso que se debe de adaptar a cada una de las circunstancias del usuario, entonces pues bueno, esa cuota de creatividad de mi parte para decir, bueno, si este señor siempre se dedicó a esto, un ejemplo X, ¿verdad?, bueno, de repente yo podría plantearle esto otro, ¿verdad?, que estaba un poco relacionado con sus experiencias previas de vida, y podría ser que de esta manera funcione, le agrade y esté haciendo rehabilitación cognitiva. Bueno, precisamente de eso se trata, ¿verdad? ¿Qué materiales necesito? Ya ahora aquí el compañero que hizo esas dinámicas muy puntuales, creo que de forma no directa, ¿verdad?, pero lo dejó claro, ¿verdad? No ocupamos materiales
sean costosos, ¿verdad? No ocupamos ir a una librería a comprar cosas caras, ¿verdad? O inclusive que no vamos a saber a ciencia cierta cómo utilizar. Más bien, como yo les pongo por ahí, son elementos que se reducen a lo que un niño en etapa escolar necesita, ¿verdad? Hablamos de hojas blancas, hablamos de pilots, hablamos de lápiz de color, hablamos de revistas, hablamos de tijeras, de reglas, de ese tipo de cosas básicas como en el proceso de apresto de los niños, y que los que tienen niños pequeños en su casa saben muy bien a lo que me refiero. Son ese tipo de materiales. Claro, no podemos tapar el sol con un dedo. Si tenemos la formación adecuada y además tenemos los conocimientos de por medio, pues sí, evidentemente el mercado nos ofrece programas de rehabilitación, ya sea a través de software especializados o en ejercicios igualmente de lápiz y papel, que son maravillosos y que están muy bien documentados, ¿verdad? Pues bien, si tenemos acceso a eso, fenomenal, porque ahí están y para eso están, para utilizarse. Pero si no tenemos acceso a esto, bueno, tenemos que saber que el proceso de rehabilitación no implica gastos económicos de por medio ni nada por el estilo. Más bien, incluso con estas cuestiones de desecho de ese material, que es bastante común en cualquiera de nuestras casas, podemos hacer rehabilitación cognitiva, inclusive no solamente con materiales estructurados, ¿verdad? Como tal, en una simple conversación yo puedo hacer rehabilitación cognitiva con un usuario, ¿verdad? Cuando por las mañanas sostengo un conversatorio muy mínimo con esta persona sobre algo que sucedió en las noticias, ¿verdad? Y qué es lo que piensas sobre esto, ¿verdad? ¿Qué pensar de los extillizos? ¿Te diste cuenta? ¿Escuchaste? ¿Verdad? Y que me exprese lo que él piensa. ¿Quieres ponerte el suéter rojo o el suéter azul el día de hoy? Escogerlo, y que él tenga ese discernimiento de coger el rojo, que realmente sea rojo, y que si dice rojo pero coge el azul, yo lo pueda corregir. Eso es un proceso de rehabilitación cognitiva que fue una cuestión muy de la vida cotidiana, ¿verdad? Muy del quehacer, de la interacción de mi persona con el usuario, que no implicó materiales palpables o mucho menos materiales costosos de por medio. Nosotros acá tenemos unas imágenes que yo les quería presentar de un software con el que nosotros trabajamos en el hospital. El monitor está un poquito viejito, desactualizado, ¿verdad? Le llamábamos Matilda la Grande porque era un monitor grandote de estos antiguos, y ahora estamos más modernos, ¿verdad, compañeras? Tenemos pantallas táctiles en el hospital y bueno, funcionan de maravilla con este tipo de ejercicios. Pero bueno, esto es un ejemplo que les quería mostrar de cómo se puede hacer rehabilitación cognitiva optando, como les decía, si existen las circunstancias o los medios adecuados, con la tecnología, ¿verdad? Con las tecnologías de la comunicación y de la información, como este caso que está por acá. Y algo muy característico de estos software es que son muy amigables, ¿verdad? En un principio nosotros teníamos como ese temor de cómo hacer rehabilitación cognitiva por computadora con una persona adulta mayor que nunca pasó del tercer grado de la escuela, y que esto de la computadora es como el monstruo de las nieves que me va a comer, ¿verdad? Porque intocarlo me da pánico. Y bueno, las resistencias de los usuarios han disminuido, y más bien les resulta muy agradable ir a las clases de cómputo, como decía una usuaria por ahí. Pues me toca clases de cómputo, ¿verdad? Y para ella eso era fascinante. Entonces, bueno, los programas realmente son amigables y se encargan de que el usuario se sienta bastante cómodo estando ahí frente a la pantalla. También tenemos la posibilidad, cuando hablamos de sujetos encamados, como lo hablaba la compañera en la charla pasada, de trabajar también con estos aparatitos que son de uso común para la mayoría de nosotros, las tabletas también. Entonces, posibilidades hay muchas, desde las más económicas, más sencillas de la vida cotidiana, como les planteaba, quizás a las más elaboradas, como estas que tal vez nosotros utilizamos un poco más en el hospital, o estas otras, ¿verdad? Como les digo, ya hay un nivel de costo y de complejidad menos elevado, ¿verdad? Que son estos ejercicios de lápiz y papel. Aquí los usuarios haciendo mandalas, que esto es muy terapéutico y les gusta muchísimo y estimula en un 100% todas las áreas funcionales de nuestro cerebro.
Y bueno, son algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta de que no tienen que haber cuestiones complejas de por medio si no lo queremos o si no podemos acceder a ellos, ¿verdad? Con cuestiones simples podemos hacer rehabilitación cognitiva. ¿Cuántas veces al día? Ya les había adelantado un poquito esto, no es la cantidad, sino es la calidad. Se recomienda aproximadamente 30-40 minutos como máximo, y esto es importante, como máximo podrían ser 15 o 20 minutos dependiendo de las circunstancias de ese usuario, y generalmente lo que se recomienda es hacerlo por las mañanas, por razones obvias, ¿verdad? Porque hacer rehabilitación cognitiva en la tarde, con el calor, con la marea alcalina del almuerzo y todo este asunto, no es como lo más adecuado. Siempre es importante preguntarnos entonces, o hacernos preguntas básicas como estas antes de hacer rehabilitación cognitiva. ¿Realmente el sujeto, el usuario en este momento está en condiciones de hacer eso que yo le estoy planteando hacer? ¿Realmente él, desde la parte motivacional, desea hacerlo, verdad? ¿O puede hacerlo? Porque a veces nos sorprendemos con que traemos un set de actividades estructuradas donde la motora fina está muy por ahí comprometida en los ejercicios y el usuario precisamente presenta una alteración en su motora fina o algún temblor por ahí. Entonces son ejercicios que definitivamente no nos van a funcionar. Por eso la adaptabilidad es tan importante. ¿Qué significa capacidad residual? Ya para ir terminando con esta parte, pues lo que les comentaba hace un ratito, se refiere a todas esas capacidades que el sujeto todavía conserva. Hay algo muy curioso cuando hablamos, por ejemplo, de la demencia tipo Alzheimer. Nosotros sabemos que en la demencia tipo Alzheimer los rendimientos que más tienden a mostrarse alterados es la memoria a corto plazo, y eso está claro para todos, ¿verdad? No recuerdo si esta persona que está sentada aquí a mi lado hace 10 minutos era la vecina, era la doctora, era mi hija, y si era mi hija no sé cómo se llama, ¿verdad? Esa memoria, a pesar de que hace 10 o 15 minutos se lo hemos dicho ya en 2 o 3 ocasiones, claro, esa memoria a corto plazo está deteriorada. Entonces muchas veces nos sorprendemos tratando de estimular esa memoria a corto plazo en el adulto mayor con Alzheimer, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos tal vez cometiendo un error porque estamos descuidando lo que sí está conservado en el usuario. No trabajemos con aquello que ya muestra un deterioro cognitivo y que sabemos que lamentablemente va para peor, sino con esa capacidad residual, con esas funciones que sí están conservadas. Entonces, si el adulto mayor con Alzheimer tiene la capacidad de hacer reminiscencias, es decir, de recordar situaciones del pasado, y no recuerda si es la 1 de la tarde, no recuerdo si almorcé o no almorcé, o cómo se llama usted, pero sí tengo la capacidad de contar con lujos de detalles cuando yo me casé con la abuela hace 50 años y que nos escapamos porque el suegro no me quería y porque... ¿verdad? Y tenemos la capacidad de contar toda la historia. Bueno, podemos hacer rehabilitación cognitiva a través de esas reminiscencias. No trabajemos sobre lo que está perdido, ¿verdad? Y lo que lamentablemente sabemos, le repito, que va para peor, sino con aquello que está más conservado. Igual, por ejemplo, con el asunto del lenguaje. La función del lenguaje como tal es una de las últimas funciones en perderse o en deteriorarse en el Alzheimer. Bueno, entonces trabajemos con esta parte aunado con las reminiscencias. Bien, antes de iniciar un proceso de rehabilitación, para terminar, consejos que son importantes. Ejercicios de orientación y relajación, que ya la doctora Zubilos comentaba hace un poquito. Siempre es importante tratar de trabajar la orientación con el usuario, ¿verdad? Ojalá tener almanaques o calendarios ahí cerca, grandes, con esos números visibles, grandotes, que siempre nos regalan por ahí en las farmacias o en las ferreterías, ¿verdad? Para que el usuario pueda ubicarse con el mes en el que está, con el año, con el día de la semana en la que está, y también con ejercicios de relajación. Siempre es importante hacer rehabilitación cognitiva bajo un proceso de rehabilitación previo, ¿verdad? Donde hagamos unos ejercicios de relajación, donde le expliquemos al usuario qué es lo que vamos a hacer, que esto no se trata de hacer un examen para ver qué tan bien o qué tan mal está, sino que simplemente se trata de estimular algunas funciones importantes para que cada día estemos mejor. Entonces, como que tratar de encuadrar esto al inicio es importante. La carga cultural de los ejercicios, lo que les decía hace un ratito, no venimos a escolarizar, venimos a estimular. Entonces tratemos de adaptar los ejercicios a las capacidades y las circunstancias propias del sujeto, ¿verdad?
Evite la sobreestimulación, lo que les comenté también, es tan nociva la sobreestimulación como la falta de estimulación, ¿verdad? Siempre los extremos en esta vida son negativos y la rehabilitación cognitiva no escapa de esto. No se trata de una gran cantidad de minutos o peor aún de horas al día, se trata de 15, 20, 30 minutos, pero de calidad. Adaptarse al ritmo individual, sí, claro, esto es importante porque la rehabilitación tiene que adaptarse a las circunstancias del sujeto, no a mis circunstancias o a mis motivaciones. De repente yo puedo llegar con un ejercicio muy bonito, ¿verdad?, que voy a hacer con el usuario, con una revista y donde vamos a recortar y vamos a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y de repente ha pasado 40 minutos, ya tenemos que terminar por alguna circunstancia y este paciente no ha logrado ni siquiera completar un octavo de la actividad que yo le traía planteada, ¿verdad? Y eso nos puede generar frustración. No, lejos de esto más bien es entender que ese ritmo es muy propio de cada uno de los sujetos con estas circunstancias y que tenemos que respetarlos. Y esto es lo que ha logrado en esta sesión de estimulación, pues bien por él, ya ha logrado bastante, independientemente de lo que nosotros queríamos al inicio. Saber seleccionar el momento adecuado, lo que les decía, generalmente se recomienda más por las mañanas que por las tardes. Un entorno tranquilo, instrucciones claras, esto también es importante, ¿verdad? Que el entorno en cuanto a la luminosidad, en cuanto a la ventilación y el ruido y todo este tipo de cosas nos ofrezcan circunstancias de tranquilidad, ¿verdad? Circunstancias adaptadas a una situación como esta en donde vamos a trabajar con funciones cerebrales, ¿verdad? Y que las instrucciones sean claras, ¿verdad? Es como cuando a veces le hablamos a los niños más pequeños, ¿verdad? Y le decimos, anda al cuarto, trae el paño rojo, lo depositas en la canasta, luego coge, ¿verdad? Y le decimos como 4 o 5 cosas a la vez y el chiquillo se nos quedó perdido. Bueno, exactamente lo mismo ocurre con este adulto mayor. Si son ejercicios que tienen cierto grado de complejidad y que implican varias instrucciones, bueno, le vamos dando una instrucción a la vez de forma muy puntual. Una actitud de comprensión y una actitud empática, por supuesto, ¿verdad? La rehabilitación cognitiva y las evaluaciones psicológicas también con estos adultos mayores que por lo general se convierten en una situación que les genera mucho temor, que les genera mucha ansiedad, porque claro, hay un otro, ¿verdad?, que va a evidenciar esto que yo sé que me está sucediendo y yo no quiero evidenciar eso, ¿verdad? Entonces la rehabilitación también como que se enmarca en este cuadro y por eso es que a veces vemos tantas resistencias de parte de las personas. Ya para terminar, ahora sí, porque yo sé que les dije ya para terminar hace como 20 minutos, nosotros en el hospital tenemos este material, ¿verdad?, que es un material precisamente dirigido a los cuidadores y a los familiares, que les explica también de forma muy general, ¿verdad?, lo necesario para entender qué es la rehabilitación cognitiva, cuáles son algunos ejemplos de rehabilitación cognitiva de acuerdo a las áreas de funcionamiento que se puede hacer, y también como para desmitificar un poquito esto de que la rehabilitación cognitiva solo lo hace un experto, un especialista o que ocupamos programas computacionales como los vimos ahora, para desmitificar esto y hacerles ver que la rehabilitación es algo bastante sencillo y que se puede hacer en esa cotidianidad del usuario sin el requerimiento de mayores materiales. Esto se los planteo por acá porque ahí les pongo un correo electrónico, si a alguno de ustedes les interesa. Es un PDF un poquito pesadito, pero ahí con paciencia se logra cargar en el correo electrónico. Y bueno, si nos lo solicitan, con muchísimo gusto yo se los puedo hacer llegar para que tengan oportunidad de leerlo ahí desde la máquina o bien imprimirlo con los ejercicios y demás. En este manual, ¿verdad?, vamos a ver precisamente ejercicios relacionados con la atención, ejercicios relacionados con la memoria, ejercicios relacionados con el lenguaje, con las funciones ejecutivas y con algunas otras funciones que también son parte de los procesos de rehabilitación cognitiva. Y ya, ahora sí, para terminar, les dejo con esta lámina, ¿verdad?, la tercera y contando, ya juro que ahora sí termino, para que todos vayan a almorzar. Esta reflexión que me gustó mucho cuando la leí, dice: la conclusión es que sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos, y más asombroso todavía que un conocimiento tan pequeño pueda dar tanto poder. Creo que esto es importante. Si nosotros nos llevamos de cada una de las charlas que escuchamos durante la mañana, una
una sola idea, porque se expusieron muchísimas, ¿verdad? Y de diferentes grados de complejidad, pero si de cada una de ellas tenemos la oportunidad de llevarnos una sola idea, ponerla en práctica y ver un resultado en un mediano o en un largo plazo, ¿por qué no? ¿Verdad? Ya yo creo que todos nosotros